Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. La- el pobre equipo técnico se llevó la culpa de algo que yo hice. Pero bueno, ah, yo prefiero no decir qué fue lo que pasó y dejar que el equipo técnico se lleve entonces la culpa y entonces yo quedar bonito, ¿verdad? Amén. No, no, fui yo completamente. Los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo esta transmisión le damos muchas gracias por estar en sintonía. You can go to the next one. Quiero dar las gracias a todos los que se esforzaron por poder traer el servicio del domingo pasado. Se los agradezco tanto. Hubo, cada vez que yo tengo que arreglar eso, me doy cuenta de todos los detalles que hay y yo se los agradezco en el alma. Y a través de eso ustedes hicieron posible que yo primero pudiera pasar unos días en España comiendo como es. Pero más importantemente, go to the next one, participando en el taller del The Charles Simeon Trust, aprendiendo más sobre la práctica de cómo elaborar sermones expositivos a través de un proceso minucioso. Es importante siempre tener esto presente porque a la hora de predicar, yo siempre creo en la aplicación. Yo no creo que un sermón debe ser nada más como que un discurso teológico elevado donde solo 2 o 3 personas lo entienden. Yo creo que la palabra de Dios es relevante a toda la historia humana y todos nosotros lo debemos entender. Sin embargo, a la hora de predicar, lo peor que yo puedo hacer es esto aquí, leer un texto y del texto ir directo instantáneamente a la aplicación que tiene ese texto a nuestras vidas, ir del texto directamente a nosotros, sin primero considerar lo que ese texto significó para la audiencia original a la que fue escrito. Pues por culpa de esa práctica muchas personas terminan predicando un mensaje completamente opuesto al mensaje original del autor. Pues en este taller nosotros repasamos el proceso de tomar el texto y en vez de ir directo a nosotros, primero vamos hacia arriba. Lo que hacemos es que a través del proceso de exégesis, perdón, consideramos primero el significado original para el público original, para ellos, entre comillas. Y después de eso pasamos a un proceso de reflexión teológica en el cual nosotros conectamos el texto de una manera legítima al Evangelio. Por así decirlo, lo llevamos a la cruz. Y después de ese proceso minucioso que les acabo de resumir, es entonces que comenzamos el proceso de aplicar el texto a nuestras vidas, esperando pues que esa aplicación no sea influenciada por los prejuicios que todos nosotros traemos al texto, porque todos los tenemos. Pero es importante que nosotros no terminemos contradiciendo al autor original. Eso sucede mucho. Ahora, usted quizá está pensando, bueno, muy bonito que usted comparta eso conmigo, pastor. Yo me alegro mucho que usted haya ido a España. Espero que lo haya pasado muy bien. Por lo que veo, comió muy bien porque la camisa le queda un poquito más apretada. ¿Por qué usted está compartiendo esto conmigo? ¿Por qué usted siente la necesidad de compartir ese proceso minucioso de cultivar un mensaje conmigo? Bueno, primero, gracias por preguntar. Me hace falta Carmen que se ríe de mis chistes. Cuando ella no está, yo digo un chiste y eso es coquí. Pero bueno, yo comparto ese proceso con ustedes porque por más que nosotros apreciemos este proceso de interpretar la Biblia y por más que nosotros digamos que nosotros quitamos nuestros prejuicios del medio, la verdad es que la mayoría de nosotros cuando llegamos al pasaje que nos toca esta mañana y nos damos cuenta que ese pasaje tiene que ver con el fin de los tiempos. Go to the previous slide. Lo primero que hacemos es que echamos el proceso por la borda. Y lo hacemos de esta manera. Lo primero que hacemos es que vemos algo que tiene que ver, vemos algo con lenguaje apocalíptico y lo primero que pensamos es en la aplicación que tiene para nosotros. Go back to the next one. Y amada iglesia, yo quiero recordarles que si existe un pasaje que necesita este proceso, es este pasaje en particular. Así que teniendo esa advertencia en mente,
les voy a pedir que busquen sus Biblias en Marcos 13, 1 al 23. Next one. Donde Jesús va a compartir con sus discípulos algo que ellos consideraban una profecía inconcebible. Hoy continuamos nuestra serie siguiendo juntos a Jesús, basada en el Evangelio de Marcos. Y el pasaje que vamos a considerar esta mañana es interesante porque el libro de Marcos, siendo una biografía de Jesús, pues es escrito en un estilo narrativo. Pero de momento aquí ese estilo cambia. El estilo de Marcos, vemos que durante todo el capítulo 13, el autor varía de un estilo narrativo a un estilo apocalíptico. Es bien interesante, pero bueno, antes de leer ese pasaje, el pasaje que nos toca hoy, donde Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén y profetiza también la caída de la ciudad de Jerusalén, porque bueno, la parte que tiene que ver con el retorno de Jesús en las nubes en poder y gloria, le toca a Diego cubrirla la semana que viene. Yo me la zafé de encima. Pero antes de cubrirla de hoy, yo quiero que se den cuenta en esta mañana que en el contexto del libro de Marcos, el que Jesús de momento empiece a hablar de la destrucción del templo no es un tema que él se sacó de la manga de momento. Hace sentido que él hable de esto, porque recuerden que en las últimas semanas hemos visto cómo Jesús llega a Jerusalén. Al llegar, lo primero que hizo fue virar las mesas de los estafadores del templo, después de haber pronunciado una maldición sobre un árbol lleno de hojas, pero que no tenía fruto. Un árbol que simbolizaba la situación espiritual de los líderes religiosos de esos tiempos, lo que Jesús llamaba ciegos, guías de ciegos. Pero bueno, en fin, a través de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos capítulos, pues Jesús ha estado llevando a los discípulos hasta este punto. Un punto donde ellos pudieran recibir y oír esta profecía difícil de tragar. Una profecía que seguramente era inconcebible para todos los judíos fieles de esos tiempos. Así que vamos a hacer algo. Hoy vamos a leer todos los 23 versos del pasaje que me toca hoy. Marcos 13, 1 al 23. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos y frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo de antemano. Palabra del Señor para nosotros. Señor, ayúdame. Oren conmigo para que el Señor me ayude. Este pasaje es candela. ¿No te alegras, Luis, de no tener que ser tú? Te alegras mucho, ¿verdad? Señor, ayúdame. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti con profunda necesidad. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine en esta mañana para que todo prejuicio personal y todo marco de referencia preexistente sea echado a un lado. Tú lo puedes hacer, tú eres poderoso, Señor. Permite, Señor, que como en las semanas pasadas ya lo has hecho, Señor, que entendamos lo que tú quieres comunicar en tu palabra para tu gloria y para nuestro beneficio. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amada iglesia, si usted está aquí esta mañana para averiguar mis posturas escatológicas, yo lo siento. El propósito del pasaje de esta mañana no es defender ninguna postura milenial en particular. El propósito de este pasaje no es determinar si va a haber un rapto secreto, o si tenemos que invertir en oro, o si tenemos que comprar comida enlatada, o si tenemos que mudarnos a un refugio subterráneo. Nada por el estilo. Yo creo, gente, que el propósito de Jesús en el pasaje que vamos a considerar mañana es sencillamente lo que vemos, que al nosotros ver que Dios es fiel a su palabra y que Él cumple lo que Él dice que va a cumplir. Next one, David. El resultado es que el conocimiento, the next one. El resultado es que el conocimiento consuela al creyente. Eso es lo que nos presenta el pasaje de hoy. Y ese consuelo es un consuelo que deja a este mundo boquiabierto. Porque yo no sé, nadie que usted haya conocido, nadie que el mundo conozca reacciona a una profecía apocalíptica sintiéndose consolado. Pero, gente, yo estoy convencido de que a los que pertenecemos al Señor, esta profecía nos va a servir de consolación, especialmente si nosotros echamos a un lado los prejuicios de interpretación que nosotros traemos al género apocalíptico, no importa de qué campo vengamos. Así que los invito a que juntos hagamos este ejercicio de exégesis. Los invito a que permitan que sea el texto que hable esta mañana. Y si usted deja que el texto le hable en esta mañana, se quita todos los prejuicios del medio, y usted nota que el texto le está enseñando algo diferente a lo que usted había aprendido en cuanto al fin de los tiempos. ¿Me sigue? Si usted está siguiendo el texto y usted ve que el texto le está enseñando algo diferente a lo que el texto le había, a lo que alguien le había enseñado antes sobre el fin de los tiempos, no importa quién se lo haya enseñado, haya sido yo, haya sido su primer pastor, haya sido su segundo pastor, haya sido su pastor antes de llegar aquí,
haya sido su predicador favorito famoso, haya sido MacArthur, haya sido Washer, haya sido Chandler, haya sido Núñez o haya sido G.J. Ávila, no importa quién se lo haya enseñado. Se lo haya enseñado papá o mamá. Si hay diferencia entre lo que le enseñaron y lo que dice el texto. Si notan que el texto le está enseñando algo diferente a lo que habían aprendido, su conciencia tiene que estar cautiva a la palabra de Dios. Les voy a creer que me oyeron. Vamos a comenzar considerando el significado de este pasaje cuando Marcos lo escribió para su público original, probablemente cristianos en Roma. Primero vamos a ver encontrar nexo en David, que Jesús advierte a sus discípulos que se cuiden de la decepción que iban a encontrar a su alrededor. Eso es lo primero que les dice. En el verso 1, pues, cuando comenzamos en el verso 1, parece que había un discípulo que no estaba prestando mucha atención a que Jesús había repartido fuerte en el templo y a que había comparado el templo con la higuera seca. Porque después de todo eso, después de virar mesa, después de sugerir que la religión de Israel era como una higuera seca, pues dice el verso 1, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y edificios. Siempre alguien como que no está prestando atención a lo que está sucediendo. Yo no sé, si yo hubiera estado entre esos discípulos, probablemente hubiera sido yo. Pero buen punto, Diego, puede haber sido Judas. Puede haber sido Judas. Yo no sé, yo me pregunto si le habrá pedido a Marcos que omitiera su nombre después, porque aquí está anónimo. Fue donde Marcos, oye, Marcos, bendito pues, que nadie se entere de quién dijo esto, porque quedé feo. Pero el problema de lo que dice este discípulo aquí no es que está apreciando la belleza arquitectónica del templo. Ese no es el problema. El problema es que cuando él dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios, ese tipo de afirmación estaba expresando que la seguridad y la confianza de ese discípulo estaba en las tradiciones religiosas del templo. Ahí estaba la confianza de ese discípulo. Por esa razón en el verso 2 Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y parece que tomaron en serio lo que Jesús les dijo aquí. Porque entonces en el verso 3 vemos que estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que no lo habían añadido antes, se agregó al grupo. Le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no será derribada. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Si usted lee la Biblia, sabe que en otros evangelios hay pasajes paralelos. El pasaje paralelo en el libro de Mateo está en Mateo 24, 5. Y los discípulos ahí lo preguntan de la siguiente manera. Ellos dicen, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Como que de momento los discípulos empezaron a usar lenguaje apocalíptico, lenguaje del fin de los tiempos. ¿Por qué si Jesús está hablando de la destrucción del templo, los discípulos asumen que está hablando del fin del mundo? Como que los discípulos se pusieron intensos de momento. Yo creo que si usted trata de ponerse en el lugar de ellos, usted comprende. Hace 3 semanas, nuestra nación observó el 20º aniversario de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Para muchos de nosotros, la memoria de ese día traumático sigue intacta. O sea, ¿quiénes se acuerdan de eso como si hubiera sido ayer? Yo me acuerdo. Algo en particular que yo recuerdo es que muchas personas, después de enterarse del primer ataque, sintonizan por televisión,
después de presenciar el segundo ataque en vivo, en directo e inesperadamente, y después de enterarse del ataque al Pentágono, de momento ver a su nación y a ver tantas estructuras icónicas en una posición tan vulnerable por primera vez en sus vidas, por primera vez en la historia de esta nación en 200 y pico de años, empieza a cundir el pánico porque muchos temen que en efecto había llegado el fin del mundo. ¿Es o no verdad? ¿Cuántas personas en medio de los ataques dijeron, aquí se acabó el mundo? Es a través de este mismo razonamiento que los discípulos, cuando Jesús les profetiza la destrucción del templo en Jerusalén, ellos asumen que Jesús está hablando del fin del mundo. Imagínense, ¿cuánto tiempo, para los que son de Puerto Rico, cuánto tiempo lleva el morro en Puerto Rico? Unos 500 y pico de años, mucho más tiempo de lo que los Estados Unidos ha sido una nación. Y los que no son puertorriqueños, yo no sé si ustedes tienen estructuras coloniales españolas en su país. Ese es el tiempo que llevaba el templo de Israel construido en Jerusalén para ese tiempo. Para ese tiempo, el templo tenía como unos 500 años desde que había sido construido, y recientemente el rey Herodes el Grande la había expandido de 17 acres a 36 acres de terreno. Una estructura masiva. Eso era un mall. De manera que los historiadores decían que ese templo parecía una montaña de mármol decorada en oro. La destrucción de una estructura de esa magnitud nadie la esperaba, nadie se la imaginaba. Definitivamente se podía interpretar como el fin del mundo para un judío radicado en Jerusalén en el siglo I. Y esto nos enseña que nosotros, al igual que los judíos, a veces creemos que nuestro país es el centro del reino de Dios. Y creemos que la destrucción de nuestro país es la destrucción del reino de Dios. Eso nos hace susceptibles al engaño. Entonces, esto se cayó rapidito aquí. ¿Dónde está Carmen cuando me hace falta? Gracias por reírse un poquito. Cuando nosotros creemos que nuestro país es el centro del reino de los cielos, eso nos hace susceptibles al engaño. Por esa razón, en el verso 5, Jesús comenzó a decirle, miren que nadie los engañe. Por esa razón, en este momento, vamos a tomar todas las películas del Apocalipsis que usted tenga en su cabeza, bórreselas ahora mismo. Recuerde que primero que nada, Jesús está aquí hablándole a sus discípulos sobre los eventos que iban a tomar lugar antes de la destrucción que él estaba profetizando sobre Jerusalén. Nos dice el verso 6, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. No piense todavía en nuestro fin del mundo. ¿Usted sabe qué? Unos 30 años después que esto fue escrito, el apóstol Juan confirma en 1 de Juan 2:18, así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Lo que Jesús profetizó se cumplió. La palabra de Cristo permanece para siempre. Es verdad. Entonces en el verso 7 encontramos uno de los textos peor interpretados, porque siempre que vemos una noticia que tiene que ver con guerra, pues todo el mundo rápido decimos que bueno, ahora viene el Señor, con esta guerra que viene ahora. Dice, cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, ¿qué hacemos? Nos alarmamos y alarmamos a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es el problema? El texto dice, cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. La gente oye, guerras y rumores de guerra, ahí viene el fin. La Biblia dice literalmente, guerras y rumores de guerra, no se alarmen, todavía no es el fin.
Recuerden, si nota que el texto les está enseñando algo diferente a lo que habían aprendido, su conciencia tiene que estar cautiva a la palabra de Dios. Y esta palabra nos dice algo sobre la falta de estabilidad que hay en este mundo por causa del pecado. Nos dice en el verso 8 que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Y cuando ustedes vean esto, las noticias, amada iglesia, no se dejen estafar de alguien que le quiere vender un kit de supervivencia porque el mundo se va a acabar. La palabra nos dice en el resto del verso 8 que esto solo es el comienzo de dolores. Nosotros vemos el sufrimiento y creemos, bueno, pues ya ahí viene el Señor. Ciertamente mi sufrimiento no va a durar. Esto es el comienzo de dolores. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos estado en los días finales desde que la iglesia fue establecida. Desde entonces han sido los días finales. Y tenemos que ver la tensión y la falta de estabilidad política como algo normal dentro de los días finales. El Señor permita, ojalá venga hoy, que así sea. Pero de igual manera puede no venir en 2000 años más. El que tiene certeza sobre alguna fecha le quiere vender algo. Especialmente los que usan las noticias para alarmar a la gente por YouTube. Como dijo Jesús aquí, miren que nadie los engañe. Jesús también dijo a sus discípulos que en los días antes de toda esa destrucción, next one David, ellos iban a experimentar persecución. Dice el verso 9, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Pues eso sí es el apocalipsis final, ¿verdad? No. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Si usted ha leído, ¿quiénes han leído el resto del Nuevo Testamento? ¿Quiénes han tenido esa oportunidad? Si usted ha leído el resto del Nuevo Testamento, o si usted estuvo con nosotros hace un par de años y prestó atención a lo que se estaba predicando, usted tiene que admitir que estos últimos 3 versos que yo acabo de leer parecen un resumen del libro de los Hechos. ¿Es o no es? Inclusive que el evangelio sea predicado a todas las naciones, porque el evangelio efectivamente fue predicado a todo el mundo conocido para el escritor. Lo que Cristo dice se cumple. La palabra de Dios es verdad. Los próximos 2 versos nos dan más detalles sobre la situación que le esperaba a la iglesia en sus principios. Verso 12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Principio del verso 13. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Ese sí que es un principio que aplica todo el tiempo. Esto no solo aplica a nuestro futuro o nuestra realidad escatológica. Siempre que oímos sobre la persecución, por ejemplo, pensamos en Hebreos 11 y leemos sobre los héroes de la fe que permanecieron fieles ante la persecución, ante las prisiones, ante la tortura, ante la muerte, se dejaron ejecutar. Pero la verdad es que en la historia de la iglesia, en sus principios, también existieron personas que negaron al Señor en la persecución. La iglesia en sus principios los llamó, es una palabra en latín, los lapsi, los que tropezaron, significa. Esos fueron los que se dieron bajo la presión de la persecución y apostataron de su fe.
En muchos casos delataron a otros cristianos, los entregaron a las autoridades. Y gente, esto ha sido una realidad a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos que cuando miren a su alrededor y vean todos los que negaron la fe, y vean que ser seguidores de Jesús, eso viene con un precio alto dentro de tu esfera social. ¿Es o no verdad? Ser seguidor de Jesús viene con un precio alto dentro de tu esfera social. Pues dentro de ese panorama tan sombrío, el resto del verso 13 nos dice que tenemos la promesa de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor tiene una promesa para nosotros. Y yo estoy seguro que esa promesa fue de una importancia crítica para los discípulos, porque de los 12, ¿sabe cuántos fueron mártires? 11. El único fue porque trataron de matarlo y no pudieron. A Juan, él sobrevivió que lo hirvieran vivo. Que no fue por falta de intentarlo. Pues en este punto Jesús les deja saber que las cosas iban a empeorar aún más. Nosotros creemos que el Señor nos debe una vida cómoda. Pero el Señor puede tener sufrimiento en nuestra vida. Es una posibilidad muy grande. En adición a la persecución que les esperaba, ellos también podían contar, next one, David, con tener que pasar por tribulación, y les da una señal para que supieran que lo peor estaba por venir. Esta es la señal en el verso 14. Cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda. Aquí fue donde me puse a orar. Ay, Señor, ¿cómo? No, aquí yo estoy en la parte profunda de la piscina y yo lo que hago es nadar perrito. Así que, sí, tengan paciencia conmigo. Cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda. Aquí se está refiriendo a una profecía apocalíptica que se puede encontrar en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Daniel 9:27 dice que el Mesías pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Esto es algo que sucede porque Dios permite que suceda. Daniel 11:31 dice que se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel 12:11 dice que desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. No me voy por ese caminito, pero se habla de que va a haber una abominación de desolación. Se refiere a un tipo de sacrilegio en el templo, a un tipo de profanación, más bien, en el templo. Jesús le dice a sus discípulos que el tiempo de tribulación les llegarán cuando vean el cumplimiento de la profecía de la profanación del templo de Jerusalén. Efectivamente, de acuerdo al historiador judío Josefo, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito invade a Jerusalén para aplastar una revuelta judía. Ese general romano entra en el templo, destruye el edificio, se lleva el candelabro y otros artefactos del templo a Roma. Ahora, esto sucedió, así que Jesús le dice, cuando pase esto, así que cuando ustedes vean que esto suceda, presten atención a las instrucciones de Jesús a su pueblo cuando vieran que eso sucede. Resto del verso 14. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Si usted está en una ciudad
y ve que llega un ejército de otro país a asediar esa ciudad, ¿dónde usted está más seguro? ¿Fuera o adentro de las murallas de la ciudad? ¿Cuál es el sentido común? No, adentro, la gente entra para esconderse detrás de las murallas. Sin embargo, Jesús les dice, huyen a los montes. Le dice, el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Salga corriendo de ahí y no vuelva a la ciudad amurallada de Jerusalén. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. La razón es obvia. Imagínese que usted tenga que huir de un ejército que está asediando y usted está cuidando de una criatura. No se lo tengo que explicar. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Y antes que nosotros agarremos el caminito a ver cómo nos aplica a nosotros, tenemos que ver que esto tiene una aplicación al público a quien Marcos escribió. La caída del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eso es un hecho histórico. ¿Y sabe qué? Fue el primer gran holocausto del pueblo judío. Porque durante la caída de Jerusalén y del templo murieron 1.1 millones de judíos. Sin embargo, dentro del número de muertos, casi no habían cristianos. ¿Por qué los cristianos sobrevivieron? Porque le hicieron caso a Jesús. Jesús les había dicho qué hacer. Esto era útil y tenía uso para el público lo que lo recibió. Esto no es para nosotros nada más. Obedecieron las instrucciones de Jesús de salir huyendo al monte, mientras que el resto de la población pues hizo lo que hubiera hecho sentido para cualquier persona, quedarse dentro de la ciudad amurallada, y ahí se encargaron de que iban a morir seguramente, porque al final eso fue una trampa mortal. Verso 21, entonces si alguien les dice, miren aquí está el Cristo, o miren allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. No voy a hablar de ahora, donde ciertamente ha sucedido. Y ciertas personas decían ser Jesucristo hombres. Ay, gente, si Jesucristo viene otra vez, no va a venir como puertorriqueño, yo se los garantizo. Pero bueno, continuando. En esta época, efectivamente, varias personas también se levantaron alegando ser el Mesías prometido. Pero Jesús había dicho en el verso 23, ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. ¿Se dan cuenta del valor que tenía esto para la gente que oyó esto? Que Jesús no estaba diciendo esto al aire para que la gente que estuviera ahí como que ok, pues seguimos, porque esto en verdad no es para nosotros, es para la gente de 2000 años para acá. Antes que este pasaje tenga un significado para nosotros, tenemos que darnos cuenta que Marcos tiene una intención pastoral para el pueblo a quien le escribe. De hecho, esto salvó vidas. Es necesario que nosotros reconozcamos que el cumplimiento de estas profecías confirman que Jesús es mucho más que solamente un hombre. Confirman que Jesús es Dios hecho carne. Que la palabra de Dios se cumple. Ahora, ya que hemos establecido eso, pues no podemos ignorar el lenguaje apocalíptico de este pasaje. Porque de que lo tiene, lo tiene. Y cuando nosotros nos podemos a leer eso, nos ponemos a preguntarnos, ¿cuánto aplica a ellos? ¿Cuánto aplica a nosotros? ¿Cuál es la proporción? Y si usted espera que yo le dé la fórmula, lo siento mucho. Yo, en verdad, este pasaje es difícil.
Yo no puedo darles la mezcla de literal y profético. Am, lo que sí les puedo decir es que esta profecía se cumplió como dijo Jesús, literalmente. Y como van a ver que Jesús dice la semana que viene, no pasó esa generación hasta que eso se cumpliese. Eso no fue simbólico, esto fue literal. Pero bueno, elementos tales como la referencia a esas profecías de Daniel nos deja ver que esto es como vemos en los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos se cumplían inmediatamente en David o en el rey, pero se cumplen plenamente en Jesús. De igual manera, esta escritura tenía importancia para este público original, pero también tiene un cumplimiento pleno para nosotros. ¿Usted sabe qué? Cristo viene. Me alegro que se alegren. Este pasaje nos llama a responder de maneras específicas. Cristo viene. Busquemos ser más como Jesús. Primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Vale la pena obedecer al Señor. Esa no es la razón de su salvación, pero vale la pena. La segunda manera en que este pasaje nos llama a responder es que, bueno, preparémonos para sufrir. No se lo puedo adornar más. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una vez más, pasar por esas tribulaciones no nos gana en el reino de Dios, pero es necesario que las pasemos en el camino que Jesús trazó para nosotros. Y número 3, si Cristo viene, vamos a trabajar fielmente en esta obra que va a ser recompensada por la eternidad. ¿Qué más va a ser recompensado por la eternidad? Esta vida va a pasar pronto y solo lo que hacemos por el Señor es lo que va a durar. Más nada. Y en la luz de eso, 1 Corintios 15:58 nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, para concluir, yo quiero llamar la atención a las preguntas que Jesús contestó en este pasaje. Next one, David. En el verso 4, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo sucederían esos eventos? Me voy a tener que adelantar un poco, Diego, me perdonas, pero como van a ver el domingo que viene, la respuesta de Jesús es simple, solo el Padre lo sabe. Diego, tú bregas con eso la semana que viene, yo no. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué señales habrán de que eso va a suceder, pues la respuesta de Jesús es decepción, persecución y tribulación. Le preguntan cuándo sucederá, qué señales habrá, pero no le hacen una pregunta que se cae de la mata cuando Jesús le dice, esta estructura icónica va a ser destruida. A nadie se le ocurre preguntarle, ¿por qué? Ese discípulo anónimo que al salir del templo decía, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como yo les dije, él estaba expresando que su seguridad y su confianza estaba en las tradiciones religiosas del templo. Aún después que Jesús había pronunciado una maldición sobre el templo.
Ese discípulo estaba expresando que su seguridad estaba en esa estructura, en esa institución. Pero la destrucción del templo en ese punto ya era inevitable. ¿Usted sabe por qué? Porque el templo no iba a ser necesario ya. Next one, David. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 12:6, refiriéndose a sí mismo: algo mayor que el templo está aquí. Hebreos 10, 9 al 18. Aquí vemos que Jesús anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Por eso es que había que destruir el templo. Dice, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido mientras te portes bien, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Usted se da cuenta de esa tensión? Él nos ha perfeccionado para siempre y nos está haciendo santos a la misma vez. Ambas cosas son verdad. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. El templo no hace falta. Porque algo mayor que el templo está aquí. Así que si tenemos el cumplimiento pleno de nuestra expiación en Cristo, amada iglesia, vamos a dejar de agarrarnos ya de las prácticas religiosas para presentarnos delante del Señor. Y eso puede tomar tantas formas diferentes. Hay tantas cosas de las cuales nosotros nos agarramos para sentirnos seguros delante del Señor. Hay tantas versiones privadas del templo. ¿Cuál es tu versión privada del templo? Jesús vino a destruirla. Hay alguien mayor que ese templo. Y a través de Jesús tenemos acceso completo al mismo lugar santísimo. Cuando nosotros confiamos en que Él nos representa delante del Padre con su vida, su muerte y su resurrección. Así que quiero invitarlos en este momento a que conmemoremos ese sacrificio de parte nuestra. Le voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares y que preparemos nuestros corazones para participar en el sacramento de la comunión.